Hola chicas, bienvenidas nuevamente al canal, espero que se encuentren súper bien. Para este video les propongo un maquillaje en un estilo así grunge, pero bien glamoroso, bien femenino. Entonces si quieres saber cómo recrearlo, quédate allí y comencemos. Estaremos utilizando la paletica chinita de eBay con un pincel gordito difuminado, ese es el E40 de Sigma. Vamos a aplicar ese tono baqueta por lo que es encima de la cuenca y vamos a hacer movimientos primero de lado a lado y circulares para que quede bien difuminado. Luego con un pincel más pequeñito, Morphe M433, vamos a aplicar ese tono chocolate directamente en la cuenca. Este paso no es completamente necesario, pero nos va a ayudar a difuminar mejor las sombras más adelante. Luego, con un lápiz negro, el de su preferencia, yo utilicé ese de NYX. Lo que hice fue aplicarlo en lo que es el párpado móvil, pero solamente lo llevé a la mitad. Y con un pincel de cerdas sintéticas lo esparcí mejor justo por debajito de la cuenca. De eso nos vamos a encargar más adelante. Luego vamos a ocupar una sombra en tono café más intensa que la anterior y la vamos a aplicar por encima de ese lápiz. Esto nos va a ayudar a que resalte el color muchísimo más y se adhiera dándole intensidad. Y luego cuando lleguemos a justo a la cuenca, lo que vamos a hacer es vamos a aplicar nuevamente el color chocolate con el mismo pincel M433 y vamos a difuminar esa unión. Se trata de degradar los colores y que quede casi que imperceptible la unión de un tono con el otro. A mí me da flojera estar brincando en paleta, entonces mezclé esos dos tonos de sombra, una muy blanca y una muy hueso, para crear como una sombrita crema y aplicarla debajo del hueso de mi ceja y me ilumine esta área. Y nuevamente degrado la unión del tono más claro con el más oscuro. Y este es un truquito, con lo que el residuo que me quedó en el pincel lo que hice fue limpiar la colita de donde terminan las sombras para darle ese aspecto más definido. Ya yo había aplicado la base y el corrector, entonces no podía venir con más corrector. Luego con un lápiz negro, el de su preferencia, y utilicé ese Colourpop, delineamos la línea del agua inferior y la base de las pestañas, la sellamos con sombra negra y luego venimos otra vez con la sombra chocolate y la degradamos y luego tomamos otra vez la sombra en tono baqueta más clarita y degradamos esa sombra chocolate para crear el mismo efecto ahumado que tenemos en la parte superior. Lo que queda es aplicar abundante máscara de pestañas y si lo desean unas pestañas postizas, como fue mi caso, utilicé esas de House of Lashes, me parece que el tono es Starlet. Ustedes saben que yo toda esa información se la dejo allá abajo en la cajita de descripción. Ya yo había aplicado mi base y la había sellado y todo eso, entonces aquí lo que estoy haciendo es aplicando un poquito de iluminador. Estoy utilizando el Contour Kit de Anastasia, el tono vanilla y banana juntos y lo voy a aplicar debajo de mis ojos, en el centro de mi frente y en el centro de mi nariz. Y luego con el tono Fawn, que es un marrón grisáceo, lo que estoy haciendo es contorno a la nariz. Ya yo les dediqué un video de esto, entonces se los voy a dejar el enlace en la cajita de información para que vayan y lo vean si no lo han visto. Ahí lo que hice fue tomar el bronzer de Too Faced, es el Chocolate Dark Soleil, y atraer el color a mi rostro dándole un aspecto más bronceado. Pero para esculpir aún más mis mejillas y darle mejores ángulos a mi rostro, voy a tomar ese pincel plano de Morphe, el M458, y el tono marrón grisáceo de contorno y lo voy a aplicar justo debajo del hueso de pómulo y debajo del labio, porque creando sombra allí como que se va a resaltar más. Y para difuminarlo mejor con la misma esponjita que apliqué la base, lo que hago es como que bordear todo el área para que todo se vea muchísimo más natural sin necesidad de hacer un baking. Luego tomé ese pincel Duo Fiber y lo humedecí con un poco de Fix Plus y tomé el iluminador Champagne Pop de Jaclyn Hill para becas, porque estoy enamorada ahora de ese iluminador, y lo apliqué por encima de mis mejillas, un poquito en la puntita de mi nariz y por encima de mi labio, creando el famoso bigote iluminado. Quiero mantener el rostro súper natural o neutro, entonces voy a utilizar ese rubor en tono terracota, se llama amaretto, mezclado con ese tono, es como un rosa más intenso, se llama no sé qué cosa mousse de la paleta de Jaclyn Hill, y lo voy a aplicar en mis mejillas. Quiero mantenerlas así, como les digo, bien natural, porque los labios que vamos a estar utilizando también son intensos. Los delineé con ese lápiz marrón, se llama Coffee Bean de Jordana. Y luego los voy a rellenar con ese labial líquido mate de Ofra, que es un tono chocolate y se llama Brooklyn. Finalmente tomamos un poquito de corrector para limpiar los labios y se vean muchísimo más definidos y perfectos. Y con eso terminamos este look. Es un maquillaje muchísimo más intenso, no está apto para ir al mercado en la mañana, sino como más para la noche, salvo que ustedes quieran ir para el mercado en la mañana con ese maquillaje. Pero en fin, espero que les haya gustado, no se olviden de regalarme clic en pulgarcitos arriba y los invito a suscribirse a aquellos que aún no lo han hecho. Gracias por ver y los espero en el próximo. Chao, chao.